En los últimos años hemos sido testigos de algunos ataques que pusieron en peligro los datos de algunas naciones. ¿Cómo es la ciberdefensa en nuestro país? ¿Qué tecnologías se utilizan? Pues nos acompaña el general de brigada Ernesto Castillo Fuerman, comandante general de ciberdefensa y telemática del Ejército. Él nos va a contar cómo va nuestro país en estos temas. ¿Qué tal? Bienvenido, general. Buenas tardes, Mirta. Qué gusto poder estar en esta entrevista. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntenos en principio, ¿cuál sería la definición de ciberdefensa y telemática, por favor? Mira, cualquier unidad, cualquier entidad que se considere seria debe tener ciberseguridad. Pero cuando hablamos de ciberdefensa, se ha definido acá en el Perú, justamente en el artículo 4 de la ley de ciberdefensa, como una capacidad militar que nos permite actuar frente a amenazas o ataques realizadas en y mediante ese espacio cuando estos afecten la seguridad nacional. Es decir, son las capacidades que deben tener las Fuerzas Armadas a fin de poder proteger sobre todo nuestros activos críticos nacionales para mantener nuestras capacidades y poder tener sostenibilidad en el país. De acuerdo. En este programa hemos hablado en diferentes ocasiones sobre ciberseguridad, pero es la primera vez que hablamos sobre ciberdefensa general. Propiamente en el Perú, en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿desde cuándo es que este concepto ya se utiliza y que ven ustedes en la virtualidad posibles amenazas a nuestra seguridad? Sí, en el Ejército siempre nos mantenemos en constante capacitación. Por ejemplo, en el año 2010 adquirimos una plataforma satelital VISAT, más de 250 estaciones donde hay un cuartel para poder tener comando y control. Y cuando nos capacitamos en esta plataforma satelital, hubo un curso de seguridad de la plataforma y nos enseñaron a hacer lo que se llama el hacker ético, o sea, a hackear nuestra plataforma. Claro que sí. Ahí nos dimos cuenta cuál era nuestra brecha de seguridad. Entonces, a partir de ahí nos dimos cuenta, ¿no? Ya en el 2007, no sé si ustedes recuerdan, hubo el ataque a Estonia. 2 semanas el país de Estonia quedó prácticamente sin funcionar sus comunicaciones, su sistema de finanzas. Y hoy Estonia es un referente, porque ahí está el Centro de Excelencia de Ciberdefensa. Entonces comenzamos a crear la cultura de ciberseguridad y ciberdefensa, y en el año 2013 creamos un simposio, llamamos el SIC3RAC, Simposio Internacional de Ciberseguridad, Ciberinteligencia y Ciberdefensa, Retos y Amenazas al Futuro, que ahora se da todos los años. En el año 2015 se da en el CISDEF la primera Expo Cyber, que hace poco hemos tenido la 4ª Expo Cyber, y también se inicia un curso ya específico para crear cibersoldados en la Escuela de Comunicaciones del Ejército con escritores internacionales. Genial. Por cibersoldados, quiero profundizar en ese concepto. ¿Se refiere usted a personal militar abocado a acciones de ciberdefensa? Así es. Bueno, en realidad nosotros decimos cualquier soldado que tiene un dispositivo electrónico, un celular, una tablet, ya es soldado, porque el eslabón se rompe por el lado más débil. Nosotros trabajamos mucho la concientización en las medidas básicas que debe tener cuando se maneja un dispositivo electrónico. Y esta ley de ciberdefensa, o el marco de esta ley, ¿qué tipo de acciones ha permitido? Porque sabemos que a veces sin una ley que respalde, ¿no es cierto?, no se pueden desarrollar iniciativas. Por supuesto, eso era importante sacar la ley. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho ya operaciones de ciberdefensa por Fuerzas Armadas para defender todos los activos críticos nacionales durante los Panamericanos y Panamericanos de 2019. Ahí fuimos designados, las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, la primera Fuerza Aérea, que somos los componentes del Comando Operacional de Ciberdefensa del Comando Conjunto. Hoy en día estamos haciendo operaciones de ciberdefensa monitorizando las plataformas de INSA. Son 5 plataformas que estamos permanentemente monitorizando, sobre todo la de vacunación, por disposición del Comando Operacional de Ciberdefensa. Nosotros somos el ejército del componente terrestre, y la idea es que nuestros conciudadanos siempre tengan estas plataformas para que ellos puedan emplearlas, sobre todo, como repito, el tema de la vacunación. Muy bien, y ya que habla usted de la vacunación, ¿en qué otros temas se involucran o se plantean operaciones de ciberdefensa en nuestro país? Estamos permanentemente en entrenamiento. Nosotros, por ejemplo, hace poco hemos hecho juegos de guerra en ciberespacio con nuestros batallones de comunicaciones que están en Tumbes, que están en Piura, en Arequipa, en Iquitos, y hacemos juegos de guerra con retos informáticos. Estos informáticos son escenarios de ataques, de defensa, de poder vernos cómo poder proteger un activo crítico, etc. Esos juegos de guerra nos permiten permanentemente estar en condiciones de poder responder
cuando hay una orden del comando conjunto para poder proteger alguna plataforma informática en un escenario como por ejemplo los Panamericanos o un escenario que podamos tener un ataque que podría afectar la seguridad nacional. Adelantarse a la situación, ¿no? Que es lo que hacen, como usted decía, los hackers éticos, tanto a nivel corporativo, que quizá es una de las funciones más conocidas, pero también en el plano de la defensa nacional, como estamos conociendo el día de hoy junto a usted. Nosotros, los ciudadanos, general, ¿cómo podríamos sumarnos a la defensa nacional? ¿Existe de repente algún modo en el que podamos colaborar con mejores hábitos quizá de seguridad? Sí, justamente, como digo, cualquier persona que ya tiene un dispositivo electrónico, sea un iPhone, un celular inteligente, una tablet, una computadora, ya es una persona que entra al ciberespacio. Entonces, nosotros en el Ejército, desde este año, hemos hecho una campaña de concientización sobre 10 normas básicas que cualquiera persona debe tener cuando usa un dispositivo electrónico. Lo que pasa, Mirta, es que se gasta mucha plata en hardware, en software, pero cuando uno analiza los ataques cibernéticos, casi toda la mayoría de amenazas es por la plataforma humana, es decir, el error humano. Claves simples, es decir, no hicieron, vamos a decir, las actuaciones del caso. Entonces, tenemos que primero, y justamente quisiera aprovechar tu programa, porque nosotros, el Ejército, a partir del día del Ejército, el día 9 de diciembre, vamos a hacer una campaña de concientización a nivel nacional. Todas nuestras unidades de comunicaciones que están a nivel nacional, las compañías y los batallones de comunicaciones, a través de videos cortos, a través de conferencias, a través de simposios, vamos a tratar de que esas 10 normas básicas de higiene cibernética puedan que nuestros ciudadanos, en primer lugar, puedan defenderse de ellos, justamente para no ser objeto de delincuencia, también creen esa cultura de ciberseguridad que definitivamente impacta en la ciberdefensa y que hace que justamente nuestros activos críticos nacionales mantengan la ciberseguridad del caso, porque finalmente la ciberdefensa es como el último bastión, es el último anillo de seguridad. ¿Cuándo entra la ciberdefensa? Cuando ha sido sobrepasada la ciberseguridad del usuario de un activo crítico nacional, como dice el artículo 12 de la ley. Entonces yo le he pasado algunos links a tu productora de unos videos que les he preparado, que vamos a partir del Ejército vamos a ir difundiendo. Nuestros oficiales, los comandantes de compañía, de comunicaciones, de batallones van a ir a entidades públicas y privadas, porque creo que sería el mejor aporte del ciudadano, ¿no? Tener claro qué amenazas hay en el ciberespacio y cómo poder, y tener la conciencia y cómo poder responder, ¿no? Hay muchas personas que tienen incontinencia del dedo índice, no dan clic a todo, no pueden dar clic a todo, hay que ver a qué cosas están dando clic. Por favor, la cultura de ciberseguridad, en este caso de ciberdefensa, como dice el general, no tiene que ver solamente con aquello que instalamos en los equipos, ¿no? Aquellas inversiones grandes que se hacen, sino con los hábitos que tenemos, ¿no? Muchísimas gracias, general. Usted hablaba de algo a lo que yo quiero regresar. Decía que la defensa nacional, la ciberdefensa nacional se activa, siendo esta ya el último bastión. ¿Quiénes se atreven a atacar la ciberseguridad de un país, de un Estado, de una institución? ¿Quiénes están detrás de esto, comúnmente? Yo te voy a hacer un caso nada más. Te voy a hacer el caso del país más poderoso del mundo, Estados Unidos. El 7 de mayo, el oleoducto Colonial, que es el oleoducto que transporta la más grande petróleo en Estados Unidos, del este de Estados Unidos, fue atacado por un ciberdelincuente. Y fue atacado justamente por el tema de la clave. Era una clave que ya no usaban, que no tenía no tenía un segundo nivel, ¿no? O sea, quizás a través de lo que tú tienes, sea biometría facial o lo que tú conoces, o sea, solamente lo que tú conoces. Entonces fue atacado por ahí y tuvo que pagar $4.4 millones. El CEO de Colonia tuvo la decisión bien controversial, ¿no? Después el FBI logró recuperar 2.3 millones, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si no hubieran sido ciberdelincuentes los que hubieran atacado? Porque ojo que el presidente americano puso en emergencia, porque había subido el petróleo, había subido el combustible. Entonces pagó, después de 6 días liberó y después se recuperó. Tenemos mucho que hacer, seguramente, general. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicitaciones por el trabajo que vienen realizando para cuidar nuestro país, sus instituciones, a través de la tecnología. Ha sido un placer conversar con usted.
No, a usted un saludo, a nuestro comandante general del ejército, coronel Walter Córdoba Alemán, y nosotros, el ejército, siempre va a estar a disposición de nuestros ciudadanos en cualquier escenario, y sobre todo este tema de las amenazas que hay en el ciberespacio. Siempre hasta quemar el último cartucho.